Hola, muy buenas a todos. Hoy día vamos a tratar de trabajar en un resumen de todo lo que es importante de tópicos sobre variables aleatorias referentes a la PSU. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a partir con variables aleatorias. Entonces, todo lo que necesitamos saber para PSU sobre variables aleatorias. Lo primero que hay que saber es que una variable aleatoria es una función. En particular, esta función se denota con una X generalmente. No es que sea un número, lo que sea, no, es una función cuyo dominio es un conjunto de eventos posibles, aleatorios, y lo asocia con un número real. Por ejemplo, tenemos el lanzamiento de una moneda. Si lanzamos una moneda, podemos obtener resultados que sean reales, no predecibles, predecibles. Entonces, en este caso, lanzar una moneda es un evento experimental aleatorio. Entonces, si defino X en la variable aleatoria como la cantidad de caras que resultan al lanzar tres monedas, uno lo que tendría que empezar a pensar es qué es la variable aleatoria X. En particular, la variable aleatoria X es una función cuyo dominio son todos los resultados posibles. En este caso, los resultados posibles son que en la primera me salga cara, en la segunda cara y en la tercera cara. Después cara, cara, sello, cara, sello, 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 sello. ¿Qué otro evento posible puede ser? Sello, cara, cara, sello, sello, cara, sello, cara, sello y cara, sello, cara. Tenemos 8 eventos posibles. Esto que está acá es el dominio de la función. Por otro lado, esta función, ¿a qué llega? ¿Cuál es la cantidad de caras que me pueden salir al lanzar tres monedas? Puede que me salga sello, sello, sello. Y este evento tiene solo 0 caras. Entonces, el recorrido es 0, que no me salga ninguna cara, que me salga una cara, que me salgan 2 caras o que me salgan 3 caras. Ese es el recorrido de la variable aleatoria, los resultados posibles que pueden ocurrir. Entonces podría preguntarte la pregunta del DEMRA de la PSU. Oye, el recorrido de esta variable aleatoria, ¿tiene el 4? No, no me pueden salir 4 caras si lanzo 3 monedas. Listo, matamos la primera pregunta sobre variables aleatorias, que es determinar el recorrido de una variable aleatoria. Otra cosa importante que hay que saber sobre las variables aleatorias es que pueden calcular probabilidades. Siguiendo el mismo ejemplo, nosotros podríamos calcular, observación, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria valga 3? ¿Ya? Eso podría ser una pregunta. Y generalmente en PSU, calcular la probabilidad de una variable aleatoria se denota de la siguiente forma. Se denota con esta P, como de esta forma. Esto significa la probabilidad de que mi variable aleatoria valga 3. ¿Ya? Y ahora, nosotros sabemos calcular probabilidades a priori. Necesitamos utilizar la probabilidad de casos favorables sobre casos totales. Pero tenemos que traducir un poco lo que está acá. Entonces, esto es igual a la probabilidad de que X valga 3. ¿Qué significa que X valga 3? Significa que me salieron 3 caras. Entonces necesito la probabilidad de que salgan 3 caras. ¿Ven? Y pasamos de un problema de variable aleatoria a un problema de calcular probabilidad clásica. ¿Y cuál es la probabilidad de que salgan 3 caras? Casos favorables sobre casos totales. Miramos el dominio. La probabilidad de que me salgan 3 caras, 1/8. Se acabó. De esta forma calculo la probabilidad de una variable aleatoria. Ahora podríamos pensar qué otra cosa importante necesitamos saber para la PSU sobre variables aleatorias. Eso es el concepto de esperanza o valor esperado.
Bien, vamos a hablar de esperanza de una variable aleatoria. La esperanza de una variable aleatoria, piénsenlo así como el valor esperado que debería tener algo que es aleatorio. ¿A qué voy con eso? Si, por ejemplo, yo lanzo muchas monedas, sé que sale cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello. Entonces yo sé que a priori el valor esperado debería ser ni cara ni sello, debería ser como un promedio entre ellos. ¿Ya? Eso es lo que es como el valor esperado, es el promedio que debería ocurrir en la variable aleatoria. Bien, la definición de esto es más matemática. Si voy a PSU puntual necesito saber esta fórmula para calcular la esperanza. La esperanza es una variable aleatoria. Entonces, sea X una variable aleatoria que va de un conjunto de eventos y su recorrido es discreto. ¿Ya? Es decir, que por ejemplo sea un x1 pequeño, un x2 pequeño, hasta un xn. Es decir, que el recorrido sean números discretos. Por ejemplo, podría ser el mismo ejemplo anterior, x iba de un conjunto de eventos, que era cara, sello, sello, cara, y el recorrido era 0, 1, 2 y 3. A esto me refiero, donde por ejemplo, el 0 es x1, el 1 es x2 y así sucesivamente. ¿Ya? Es decir, que es una cantidad finita de elementos en el recorrido. Entonces, se define la esperanza de una variable aleatoria. La esperanza se denota así. La esperanza de mi variable aleatoria x. ¿Cómo? La esperanza de la variable aleatoria es el primer elemento del recorrido por la probabilidad de que mi variable aleatoria tome ese valor, ¿ya? Más x2, el evento, por la probabilidad de que mi variable aleatoria tome ese valor. Más, así sucesivamente, hasta el último término, que va a ser xn por la probabilidad de que x valga xn. ¿Ok? Se ve un poco raro, es feo, sí, pero en la práctica no es tan complicado. Vamos con un ejemplo, para que vayan entendiendo a lo que voy. Vamos a tomar el siguiente evento. Supongamos que en una caja hay 4 bolitas azules. Vamos a poner 4 bolitas azules. 2 bolitas rojas. Y nada más. Todos de igual peso y tamaño. ¿Ya? Para que no haya ninguna ambigüedad en el problema. Entonces acá está mi caja de bolitas. Y nos podíamos hacer algunas preguntas. Primero, el experimento va a ser sacar una bolita al azar. ¿Por qué no una? Mejor 2. Saquemos 2 bolitas al azar. Y vamos a definir la variable aleatoria x. La variable aleatoria va a ser una tras otra se define ahora como el número de bolitas azules que se extraen. La variable aleatoria va a ser el número de bolas azules que se extraen. ¿Ya? Tengo mi caja, tengo x, mi variable aleatoria es la cantidad de bolitas azules que se extraen. La pregunta es, ¿cuál es la esperanza de esta variable aleatoria? ¿Ya? Antes de empezar a calcular esperanza y meter fórmula y todo lo demás, hay que analizar siempre la variable aleatoria. Entonces, notemos que la variable aleatoria, solución, que mi variable aleatoria x, ¿cuál es su dominio? Es decir, yo saco 2 bolitas, es el evento. Entonces, ¿cuáles son las posibles combinaciones? Que me salga 2 azules, 2 azules, 2 azules, también, 2 azules. Puedo hacer todas las combinaciones. Podríamos pensar que esto es de la forma, todas las permutaciones de los azules, que serían 2 a la cuarta. Entonces podríamos cambiar esto por 2 a la cuarta.
2 a la cuarta veces el evento 2 veces azul. También tenemos la combinación azul-rojo y rojo-rojo. Bien, tenemos todas esas combinaciones. Y ahora veamos el recorrido, si eso es lo que me interesa. El dominio no es tanto. ¿Cuál es el recorrido? Que me salgan. ¿Me pueden salir 0 azules? Sí, sacando 2 rojas. ¿Me pueden salir una azul? Sí, sacando una roja y una azul. ¿Y me pueden salir 2 azules? Sí. ¿Me pueden salir 3 rojas? No. Perfecto. Tenemos el recorrido de nuestra variable aleatoria. Entonces resta calcular la esperanza. La esperanza de mi variable aleatoria es el primer elemento del dominio por la probabilidad de que mi variable aleatoria valga 0, más 1, que es el 1 del recorrido, por la probabilidad de que mi variable aleatoria valga 1, más 2 por la probabilidad de que mi variable aleatoria valga 2. ¿Ok? Entonces tenemos esta cuenta. Notemos entonces que este tomo un valor de 0 por una probabilidad que no necesito calcularla porque me da 0, más 1 por la probabilidad de que mi variable aleatoria valga 1, más 2 por la probabilidad de que mi variable aleatoria valga 2. Ahora resta calcular estas probabilidades. Notemos que la probabilidad de que mi variable aleatoria x valga 1 es lo mismo que la probabilidad de que en una urna que tiene esa cantidad de bolitas saque solo una azul. Entonces esta es la misma que la probabilidad de sacar una azul. Entonces, podríamos verlo de dos formas. Teniendo en cuenta que tenemos la cajita de bolitas, yo sé que la primera opción podríamos verlo como probabilidad de intersección. Tengo que sacar 2 bolitas, entonces necesito sacar una bolita azul. Entonces podría verlo como que en el primer lanzamiento, que en el primer saque una bolita azul, que esa es la probabilidad de 1 sobre 6, por la probabilidad de que en la segunda tengo que sacar roja. ¿Y eso qué sería? La probabilidad de sacar una azul sería 4 sobre 6, y la probabilidad de sacar una roja sería 2 sobre 5, que es sin reposición. ¿Ya? Y esto me da 8 sobre 30. Pero ojo, este es el mayor error que cometen la gente. Porque esta no es la única posibilidad de sacar un azul. Entonces esto a priori es un error. ¿Por qué? Porque sería la probabilidad de sacar, lo que estoy haciendo acá, esta es la probabilidad de sacar una azul y luego una roja. O bien podría sacar, o conector lógico de suma, podría sacar una roja primero y después una azul. Entonces este resultado ahora cambia. Esto sería 8 sobre 30 más 8 sobre 30. Y esto es 16 sobre 30. Porque esos son los eventos que me dan el resultado sacar una sola azul. Resta calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria valga 2. Que eso corresponde a la probabilidad de sacar 2 azules. Entonces, como sabemos, esto corresponde. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un azul? 4 sobre 6. Y que en la segunda extracción también saque un azul, tendría que ser 3 de 5. Por lo tanto, esto es 12 sobre 30. Y por conclusión, vamos a tener que la esperanza de mi variable aleatoria es, volvemos a caminar, la probabilidad de que x valga 1, que es 16 sobre 30, más 2 veces la probabilidad de que mi variable aleatoria valga 2. Entonces sería 24 sobre 30, y esto es 40 sobre 30, y esto es 4 tercios.
Entonces, recapitulando, ¿cómo calculo la esperanza de una variable aleatoria? Primero veo qué es mi variable aleatoria. Número de bolas azules que se extraen. En este caso eran en dos repeticiones. Después, veo el recorrido. Es importante ver cuáles son los elementos del recorrido, porque estos son los que van en la fórmula de la esperanza. Y aplico la fórmula de la esperanza, que es el evento, el número del recorrido, por la probabilidad de que ocurra dicho evento, más el número del recorrido por la probabilidad de que mi variable aleatoria tome ese valor, y así sucesivamente terminando todo el recorrido. Último detalle, necesitamos recordar también qué es la varianza de una variable aleatoria. Para eso necesitamos primero conocer cómo se define la esperanza de una variable aleatoria al cuadrado, ¿ya? Porque se necesita para calcularlo. Cuando la variable aleatoria está al cuadrado, la esperanza de una variable aleatoria al cuadrado es el evento al cuadrado por la probabilidad de que ocurra dicho evento más esto hasta el último. Solo se eleva al cuadrado el elemento del recorrido de la variable aleatoria, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tener que la varianza de una variable aleatoria, ya vemos la x como está acá, va a ser igual a la esperanza de mi variable aleatoria al cuadrado menos la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado. Son valores distintos, ¿ya? La esperanza de la variable aleatoria al cuadrado es esto, y esta que está acá es el número que obtuvimos antes, elevado al cuadrado, ¿ya? Esa es la varianza de una variable aleatoria. Y la desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza de una variable aleatoria. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar algunas propiedades que les pueden ser útiles de la esperanza y de la varianza. Primero, si tenemos dos numeritos reales y x e y son variables aleatorias, entonces vamos a tener que la esperanza de ax más b por y, esto es un número por la variable aleatoria más otro número por la variable aleatoria, es igual a la constante por la esperanza de x más la constante por la esperanza de y. ¿Ya? La esperanza se llama lineal porque separa la suma y saca la multiplicación. Y además vamos a tener que la varianza de una variable aleatoria por una constante es igual a cuadrado por la varianza de x. ¿Ya? La varianza no saca la constante acá como normal, la saca al cuadrado, eso es importante. Y además vamos a tener que la varianza de una constante más la variable aleatoria es lo mismo que la varianza de la variable aleatoria. Esta no cambia. Si yo le sumo constante a una variable aleatoria, su varianza no cambia. ¿Ya? Esas serían las propiedades que cumplen.